¿Cómo están? Que tengan un día bendecido. Quiero comenzar compartiéndoles algunos versículos de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16 al 33. Versículo 16 inicia de la siguiente manera: Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En estos versículos del 16 al 33, Pablo explica detalladamente e intencionalmente lo que iba a agregar en defensa de su carácter y a la vez rinde cuenta de sus trabajos, preocupaciones, sufrimientos, peligros y liberaciones. El apóstol hace referencia a hechos en que se ha mostrado el carácter de los falsos apóstoles, destacándoles como tales hombres que llevan a la esclavitud a sus seguidores y cómo los despojan y los insultan. También Pablo hace un relato de sus trabajos y sufrimientos, no por orgullo o vanagloria, sino para la honra de Dios que le capacitó para ello. Presenta sus credenciales para contrarrestar las acusaciones que los falsos maestros levantaron contra su persona. Hablar de su lista de credenciales le hacía sentir, como él mismo dice, una persona necia que se jacta, pero entendía que sólo así terminaría con las dudas que se habían infiltrado en la iglesia acerca de su autoridad y apostolado. Después de escuchar ese currículum, con seguridad cualquier falso maestro hubiera renunciado, porque no estaban dispuestos a estos sacrificios que Pablo nombró, porque en realidad no son discípulos de Cristo. Y los versículos que acabamos de leer, versículo 32 al 33, él vuelve 20 años atrás en el pasado a ese asombroso incidente que sucedió poco después de su conversión y dice: si tengo que jactarme, esta es la clase de cosa de la que me jactaré. Después de su conversión, Pablo se fue al desierto de Arabia durante un tiempo. Allí estudió las Escrituras para intentar comprender cómo no había sido capaz de darse cuenta de quién era Jesús, pero al buscar encontró a Cristo en cada página. Cuando hubo pasado por esta experiencia, hubo dos cosas de las que estuvo ardientemente convencido en su corazón. Primero, creía que el Antiguo Testamento demostraba que Jesús de Nazaret era el Mesías. La segunda cosa acerca de lo que estaba convencido respecto a esta experiencia era que Dios le había escogido para ser apóstol. Y el saber que los falsos maestros habían impresionado y engañado a los corintios le molestaba. Por esto tuvo que recobrar su credibilidad y autoridad, mencionando las dificultades que tuvo que enfrentar en el servicio a Cristo. Y dentro de esas dificultades menciona este hecho, que una noche el gobernador de Damasco intentó encontrarle para que los guardas pudiesen prenderle y para que lo mataran. Al enterarse de ello, sus amigos le sacaron y lo llevaron de esa casa construida sobre el muro de Damasco y a través de una ventana en la oscuridad de la noche le hicieron descender dentro de una canasta. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí: la noche en que fui descolgado en una canasta es la noche de la que me jacto. El salir de esta manera de la ciudad de Damasco, Pablo pudo aprender una gran verdad, que todos sus dones, todo aquel conocimiento que él tenía, aún sus títulos, no lo capacitaban para ser en sí un servidor de Cristo. Hermanos, tener una fuerte personalidad, una perspectiva comunicativa y optimista, dones de liderazgo o una mente brillante, habilidades musicales, habilidad para hablar, todas estas cosas, aún otras, son cosas que Dios puede usar y son útiles en las manos de Dios. Pero Pablo dice que no ayudan.
en nuestro carácter y madurez espiritual. Y lo dice porque los corintios se habían dejado impresionar por la manera de hablar de los falsos maestros, a pesar de que era una iglesia llena de dones y talentos, los cuales tanto Primera de Corintios y Segunda de Corintios lo menciona de esa manera. Y habían sido, a pesar de esto, fácilmente engañados. Pero el que Cristo obre en nosotros es la única cosa que ayuda y que Dios aprueba. Cualquier persona que sea cristiana y que tiene a Cristo obrando en él o en ella, aprendiendo a depender de la obra de Jesús en su vida, estará dispuesto a sacrificarla por el Señor y su evangelio. Pablo sacrificó su vida por amor a Cristo y su evangelio, y también por amor a las iglesias, cosa que los falsos maestros jamás harían. Todo lo que pasaba a Pablo nunca fue en vano, y lo que podía aprender de cada dificultad, prueba, dolor, forjaba su carácter, su fe y su confianza en Dios. Hacía de él un mejor obrero, servidor, con dones, talentos, pero con carácter, madurez y humildad para continuar llevando a cabo la obra que Dios le había dado a realizar. Esa era su verdadera jactancia de Pablo. Iglesia, las pruebas o dificultades o sufrimientos y heridas que usted experimenta por Cristo moldean su carácter, demuestran su fe, su confianza y lo preparan para la obra del Señor en el área donde Él lo puso o desea usar su vida. No es en vano, Dios utiliza aún nuestras debilidades para glorificarse en nosotros. El deseo de Pablo en esta sección era más que todo que la iglesia pudiera permanecer fiel a la verdad del Evangelio y libres de los falsos maestros y las disensiones, y que pudieran madurar como creyentes. Y ese sigue siendo el mismo deseo de Dios para cada uno de nosotros, para cada persona que ha decidido recibir a Jesús como su Salvador y Señor de su vida. Pablo aprendió a gloriarse en la debilidad y sufrimiento, no se quejó de ello. Él sabía que era parte de ser un apóstol y servidor del Señor, porque había tenido un encuentro personal con su Salvador sufriente, a quien él servía con fidelidad. Por esto podía libremente gloriarse, jactarse de su debilidad, de su sufrimiento, porque alguien más antes que él había sufrido y también se había hecho débil por amor a él. Que el Señor nos ayude en este día a ser personas que, más allá de ver el sufrimiento y nuestra debilidad como algo que nos limita y nos impide avanzar a ciertas cosas, lo veamos como una oportunidad de madurez y crecimiento en nuestro carácter y de dar honra y gloria a nuestro Dios. Le invito a hacer una oración. Señor amado, enséñame a jactarme de las cosas que muestran mi debilidad. Eso que ahora lo considero un fracaso en mi vida, sé que es parte del currículo de Dios para enseñarme mediante la confianza, humildad, que Él puede redimir mis fracasos y llevarlos para mi crecimiento y madurez en Cristo. Gracias porque todo en ti, Señor, no es en vano. Gracias porque mi verdadera jactancia es haberte conocido y tener como mi Salvador y Señor de mi vida a Jesús. En tu nombre, amén.